En esta parte se utilizará el programa Tinkercad, uno de sus apartados, que es circuitos, en el que se podrá elaborar circuitos eléctricos. También se aprenderá a utilizar un multímetro para sacar mediciones y también conocer visualmente lo que son los componentes que hay en estos circuitos. Hola, ¿qué tal? Les voy a explicar cómo conectar un circuito en serie y en paralelo en una protoboard. Aquí lo que necesitamos es una fuente. Aquí tenemos una fuente con un voltaje de 5 volts y una corriente de 3 ohms. Nuestras respectivas resistencias y nuestra protoboard va a ser en donde vamos a empezar a conectar todos los elementos. Y bien, lo primero que necesitamos es conectar la fuente a el protoboard. Si ven los puntos de las orillas, son los lugares en los que vamos a alimentar, lo vamos a alimentar con la fuente. Estoy utilizando el color negro para las salidas. También el rojo, el rojo lo voy a ocupar para las entradas. Comúnmente esto es lo normal. Igual en el multímetro es similar. Siempre se empieza con rojos y termina en las salidas con los negros. Y bien, el circuito en paralelo lo voy a hacer de esta forma, aprovechando que tenemos un espacio grande y que el circuito es, digamos, no es tan grande, podemos separarlo para que se vea un poco mejor. Y bien, ahorita no están energizadas bueno, no le llega la energía a las resistencias, así que lo que tenemos que hacer es con estos cables unir a este extremo para que de esta manera ya le llegue, ya le llegue la energía a nuestras resistencias. Lo hacemos con las tres y también lo hacemos con las salidas de esta misma manera. Aquí en las, en las conexiones en paralelo, lo que, lo que se ve en el diagrama que estamos haciendo para la práctica, es que las puntas de las resistencias están conectadas en las tres. Y como aquí podrán ver, la fuente alimenta todas estas líneas, haciendo que, haciendo que entre ellas estén conectadas. Aquí podemos empezar a simular y pues así se ve más o menos cómo será el resultado. Mis compañeros empezarán con las mediciones después de que termine y prosigamos con el circuito en serie. Bien, el circuito en serie vamos a igual a proceder con lo mismo, con las fuentes, con la entrada, con las entradas para alimentar el protoboard. Aquí lo que vamos a hacer, como ya había explicado, rojo va a ser la entrada y negro será la salida. La diferencia de este circuito es que no se van a juntar digamos, todas las entradas de las resistencias, no se van a, no se van a juntar, digamos, las tres resistencias en digamos, en un solo punto, como se ve anteriormente. Aquí lo que se va a observar. Bien, aquí lo que tenemos que hacer es colocar las resistencias
de manera en que podamos hacer que las resistencias estén conectadas, las entradas, con la salida de la siguiente resistencia. Aquí lo que voy a hacer va a ser conectar las puntas hacia las respectivas entradas. Bien, aquí sería el final de nuestro circuito. Y lo que vamos a hacer va a ser poner el cable de color negro y lo vamos a llevar hacia la salida. Y aquí es importante poner la entrada por donde va, cómo vamos a conectar nuestro circuito, ¿no? Cómo lo vamos a alimentar con el color, bueno, las entradas que irían de color rojo. Y bien, así quedaría el circuito en serie. Como ya había dicho, mis compañeros en unos momentos les explicarán las formas en las que se miden estos circuitos. Para hacer las mediciones de un circuito en paralelo, en este caso como se puede ver aquí, hay que tomar en cuenta un detalle muy importante, y es de que el circuito en paralelo se actúa como un divisor de corriente, que en un sentido muy literal va a dividir la corriente. Pero, y otra cosa que en este caso de los circuitos en paralelo, algo que se va a mantener siempre constante, va a ser la tensión. Y por ejemplo, si queremos medir la tensión, simplemente ponemos nuestro voltímetro en paralelo, y si hacemos la simulación, en este caso con una fuente de, 5 volts y una resistencia de 56 ohms, otra de 68 ohms y por último una de 82 ohms, otra vez en paralelo, si iniciamos la simulación podremos observar que efectivamente nos da una tensión, o mejor dicho, una diferencia de potencial de 5 volts. Como se dijo antes, los circuitos en paralelo actúan como un divisor de corriente. Digamos que a partir de la fuente la corriente va a ser este tipo de recorrido, según el mouse, según el cursor, va a ser este tipo de recorrido, y a partir de este punto se va a dividir la corriente. Y va a pasar por esta resistencia, pero también va a pasar por este trayecto donde se va a volver a dividir, y va a pasar por esta resistencia, en cambio por esta, y de una vez se va a reunir, por así decirlo, y vamos a volver a la corriente original que teníamos en un principio de otra. En este caso, para medir la corriente en todo tipo de circuito, vamos a poner el amperómetro como si fuese otro elemento más del circuito, respetando así sus polaridades. Así que en una fuente de 12 volts, en un circuito en paralelo, iniciamos la simulación y obtenemos que, dejando fuera la tensión, nos registra una corriente de 224 miliamperes, que efectivamente coincide aquí. Por último, podríamos, para medir la resistencia, en este caso la resistencia equivalente, se puede sumar la corriente que produce cada uno de los circuitos, bueno, cada uno de las corrientes conforme a la resistencia, y se suman y para hacer la resistencia final y un tipo de álgebra. Pero en este caso, para medir la resistencia equivalente, en este caso se va a medir, como bien lo dijimos, la corriente se va a dividir pero se va a volver a reunir. En este caso se va a mantener como que igual y se va a comportar como una resistencia equivalente. Así que si iniciamos la simulación y también en la vida real, notaremos que el ómetro nos va a marcar un error. Y este error simplemente es porque no hemos apagado las fuentes. Siempre se tienen que apagar las fuentes a la hora de medir resistencias, y las resistencias se miden en paralelo en todo tipo de circuitos igualmente. Así que si apagamos la fuente,
vemos como en el simulador automáticamente ya no está empezando a registrar una resistencia, vaya. Y en este caso la resistencia equivalente de todas estas resistencias en conjunto de todos estos resistores es de 22.4 ohms. Muy bien, ahora yo voy a explicar lo que son todas las mediciones con respecto al circuito serie. Como vemos aquí tenemos una fuente de alimentación la cual proporciona una tensión eléctrica de 5 volts y una corriente de 3 amperes. Bueno, vamos a medir ahora el voltaje total del circuito. Para ello vamos a necesitar un multímetro. Aquí está. Ok, este será el multímetro. Ahora lo tenemos que conectar. Recordamos que el multímetro para medir voltaje se conecta en paralelo. Así que siguiendo esta idea, tendremos que conectarlo. Uy. Ok. Entonces, vamos a ver. Y su voltaje total es de 5 volts. Ahora, para medir su corriente, va a ser... a ver. Bueno, aquí la dejamos. Vamos a partir tantito el circuito y ahora vamos a hacer una conexión. Ok. Luego, este lo conectamos. Cuando se mide la corriente eléctrica, esta se va a medir en serie. Por eso lo conectamos de esta forma. Así que va a ser el amperaje. Vamos a ver cuánto nos da. Y este es la corriente total del circuito. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es medir la tensión eléctrica entre cada una de las resistencias. Las resistencias tenemos que son de 56 ohms, 68 ohms y 82 ohms. Ok. Luego va a ser... Volvemos a conectar esto. Ok. Listo. Ahora, como lo mencioné hace rato, el voltaje se mide en paralelo. Así que de esta forma vamos a conectar esto para medir. Ok. Muy bien. Muy bien. Ahora, la tensión eléctrica que nos da esta resistencia es de 1.36 volts. Pasemos con la siguiente. Será aquí. Y esta va a ir de este lado. Porque siguiendo el caminito, como este es un circuito serie, parte de este punto, hace este recorrido, pasa por esta resistencia y sigue hasta llegar aquí, que es la parte final. Entonces, lo medimos así. Y su voltaje ahora es de 1.65 volts. Ahora vamos a medir la tensión eléctrica de la tercera resistencia, la cual va a ser... igual conectada en forma de paralelo.
su voltaje va a ser de 1.99 volts. Y estas serían las mediciones que se pueden hacer con respecto al circuito serie. Circuito resistivo en serie. Un circuito resistivo es aquel en el que solo tiene resistencias dentro de él. Les voy a explicar de cómo las características del circuito en serie y como podrán ver en las imágenes, las resistencias se colocan una detrás de la otra. Aquí pueden ver que de la resistencia 1 de la salida va hacia la entrada de la resistencia 2 y así. Aquí la corriente es, es igual en todo el circuito, no como la tensión. Para la tensión tienes que sumar las partes del circuito para tener la tensión total. La resistencia, aquí la total, igual va a ser la suma de las resistencias en el circuito. Aquí podemos ver las fórmulas, que en la tensión total, para sacarla tienes que sumar todas las tensiones que hay en el circuito. Y en la corriente total, todo va a ser igual. Eso se puede ver en la simulación cuando tú mides. En cualquier parte que midas, la intensidad, la corriente va a ser la misma. La resistencia total, como ven acá, se bueno, tienes que sumar las resistencias. Y si lo que se quiere es nada más sacar la tensión por, digamos, de solo una resistencia, aquí tenemos las fórmulas que son de la ley de Ohm para sacar lo que es tensión, corriente o resistencia, cualquiera de estas. Bien, ahora les voy a explicar lo que es cómo de las características de un circuito en paralelo. Aquí las resistencias van a compartir dos nodos, uno en la entrada y otro en la salida. Y también aquí, bueno, aquí va a cambiar un poco lo que va a ser la corriente, porque aquí no va a ser igual en todo el circuito, va a ser diferente y se van a tener que sumar para sacar la corriente total. Y aquí la tensión va a ser diferente. Aquí, si lo mides en cualquier parte del circuito, va a ser igual la tensión. La resistencia aquí de igual manera se va a sumar, pero lo que se tiene que sumar es la suma de las inversas. Aquí en las fórmulas podemos observar que ahora cambia la tensión. Ahora la tensión va a ser igual y la corriente se va a sumar para sacar el total. Aquí tenemos dos maneras de sacar la resistencia total. Como ya había dicho, la suma de los inversos. Y cuando nada más son dos resistencias las que tenemos que sumar en paralelo, lo que hacemos es utilizar esta fórmula. Multiplicamos las dos resistencias y las dividimos entre la suma de estas dos resistencias. Igualmente, si se quiere sacar una resistencia si se quiere sacar solo una resistencia, tenemos la ley de Ohm para poder sacar tensión, corriente o resistencias. Muy bien, ahora voy a presentar la simbología eléctrica y electrónica utilizada bajo la norma vigente. Muy bien. Como vemos, los símbolos que voy a presentar a continuación se basan principalmente en las normas de la UNE, que por su traducción quiere decir una norma española, y la norma DIN, la cual significa Instituto Alemán de Normalización, ya que estas son las más aceptadas internacionalmente. Existen otras más, pero estas son las que más se abarcan a nivel internacional. Como ven aquí en la imagen, presentamos lo de la simbología para la corriente. Por ejemplo, aquí tenemos la corriente continua, la corriente alterna, la corriente para frecuencias altas, la conversión de corriente continua, entre otras. Ahora también tenemos la corriente trifásica. Como vemos, todas estas se basan en las normas DIN, ahí está, como lo muestra la imagen, la conexión delta y la conexión estrella.
También se presentan para distintos tipos de elementos eléctricos. Uno de ellos son los fusibles. Ahí tenemos diversos ejemplos de los fusibles, de su simbología. También de los transformadores. Listo. Aquí existen transformadores de aire, transformadores normales, los transformadores de baja, transformador variable. Existen diversas formas de transformadores. También existen los diodos, otro componente muy importante dentro de la electrónica y que se le da un gran uso. De aquí tenemos también su simbología, que es el diodo rectificador, el diodo Zener, el diodo PIN, el diodo rectificador, el diodo túnel, el fotodiodo y uno de los más conocidos y más populares a veces el diodo LED. También tenemos los tiristores. Como ven, pues aquí igual está la simbología, los transistores NP, los transistores NPN, también están los transistor JET y los NPNI, entre otros. También tenemos las resistencias, que también es un elemento muy importante y muy utilizado dentro de la electrónica. También aquí tenemos la simbología, como la podemos apreciar. Y también tenemos algo muy importante, lo que son las bobinas. Aquí las bobinas tenemos un gran uso también dentro de la electricidad y de la electrónica, ya que estos funcionan ahora sí que como al momento de pasar una corriente generan un campo magnético y esto se da un gran uso. Y aquí tenemos sus símbolos. Ahora vamos a ver los diferentes software y herramientas de simulación para circuitos eléctricos, ya sean para niveles educativos o para hacer o para trabajos durante la empresa antes de hacer una conexión. Uno de ellos, y creo de los más populares, es el Multisim. El Multisim es un programa un poco complejo, no demasiado, hasta eso es un programa muy sencillo y que si eres estudiante o apenas estás aprendiendo un poco de lo que es la electrónica y la electricidad, este programa te va a ayudar. Su interfaz es muy sencilla y existen elementos muy comunes. Otro de ellos es el Crocodile Clips. Este es un programa mucho más sencillo y que también ahora sí que para principiantes ayuda bastante este programa, ya que no cuenta con funciones realmente muy altas. Pueden hacerse desde diagramas un poco sencillos hasta diagramas poco complejos, pero normalmente sus usos son más para diagramas sencillos. Otro es el PSPice. Este programa, la verdad, no lo he utilizado mucho, pero lo que he estado investigando también es un programa un poco sencillo, no se necesita muchos conocimientos de lo que es la electrónica y la electricidad para poder utilizarlo, ya que cuentan con diversos componentes. Todos los programas cuentan con los elementos necesarios, ya sean capacitores, resistencias, diodos, fuentes de alimentación, los cables, en diversos aspectos. También tiene lo que es el multímetro, ayuda a medir las corrientes, las tensiones y las resistencias, entre otras cosas. Otro que es el que actualmente utilizo, es el Proteus. Este programa es muy interesante, solamente que ahora sí que es un poquito más complejo y se necesita un poco más de conocimientos acerca del tema. No, se pueden hacer diagramas sencillos, simplemente que este es un poco más amplio en cuestión de sus elementos, está más completo, es un programa demasiado completo y que a mi parecer me encanta mucho. Otro muy famoso es el Tinkercad. Este es un programa que no necesita descargarse. Este es un programa que es en línea y se puede realizar diversos circuitos y sus simulaciones, igual que todos los anteriores. Pueden realizarse simulaciones para comprobar el circuito si está conectado de una manera adecuada y algunos ayudan a determinar cuál es el fallo. En este caso tengo una imagen y
ahora sí que muestran, tiene igual diversos componentes, desde lo básico hasta lo complejo, y ayuda a hacer varias mediciones, entre otras cosas. Bueno, sería todo. Muchas gracias. Bueno, los circuitos eléctricos tienen una gran importancia en la vida cotidiana, ya que eso está presente en todo. El ejemplo más claro es en la instalación de nuestra casa. Parte de esto, al momento de estudiar esto, se necesita de varios equipos para la elaboración de circuitos y prácticas, pero a veces todo resulta un poco complicado. Por ello, varios usuarios se han enfocado en crear programas que ayudan mucho a la elaboración de circuitos y simulaciones sin necesidad de hacerlo todo físico, y así evitando gastos y posibles riesgos, ya que pues pueden ocurrir posibles accidentes, como de que llegara a ser corto algún sistema y resultará un poco perjudicial para todos. Entonces lo que se hace primero es, mediante estos simuladores, se hacen los circuitos. Cuando estos están probados y no presentan ninguna falla, se puede proceder a la elaboración física de ellos. En esta práctica lo que utilizamos fue el programa o la aplicación Tinkercad. Es una gran aplicación que cuenta con gran variedad de elementos, tanto de eléctrica como de electrónica, entre otros. Su mayor aplicación que le dimos ahorita fue dentro de la electrónica, con los circuitos, tanto para calcular las tensiones, las corrientes y medir las resistencias. Pienso que fue una buena práctica porque nos ayuda a entender más cómo funcionan los elementos dentro de un circuito eléctrico. Los circuitos eléctricos son prácticamente el pilar de cualquier manipulación que se desee hacer con electricidad, desde encender una bombilla hasta reproducir este mismo video. Interviene seguramente el uso de los circuitos eléctricos. Así, el estudio del comportamiento de los diferentes tipos de circuitos eléctricos nos permite mejor diseño y control de cualquier actividad que tenga que intervenir la electricidad. Al existir simuladores como Tinkercad, que nos permiten comprobar la eficiencia y seguridad de ciertos diseños, nos da una gran ventaja al pasar y corroborar los criterios de seguridad y calidad que se nos pueden exigir a la hora de ejercer. A lo largo de esta práctica se utilizó la plataforma Tinkercad, una plataforma en la que podemos realizar circuitos en serie y paralelo, y también pudimos utilizar el multímetro y se midió lo que fue la tensión, la corriente y la resistencia. En esta plataforma estuvimos checando más a fondo lo que eran lo que era cómo utilizarlo, qué opciones tenía esta plataforma, y también se simuló cómo, cómo sería en físico realizar estas mediciones y conectarlos. Para hacer las mediciones de un circuito en paralelo, se tiene que tomar en cuenta algo, y es que el circuito en paralelo actúa como un divisor de corriente, que en un sentido muy literal va a dividir la corriente según el número de nodos que tenga. Así que, por ejemplo, cuando vayamos a medir en un circuito paralelo, por ejemplo, la tensión, es como cualquier otro, se mide la tensión en paralelo y respetando los polos del circuito. Y como en este caso la tensión va a ser constante, pues simplemente no es necesario medirlo en un punto en específico. Y a partir de una fuente de 12 volts se hace la simulación y obtenemos que efectivamente hay 12 volts en total en el circuito. En el circuito permanece constante la tensión, o en este caso la diferencia de potencial, que al final de cuentas podría ser lo mismo, pero no. En el caso de la corriente, como bien decimos, este, suponiendo que en este caso, como lo indica el cursor, la corriente va a tener una trayectoria así, y a partir de aquí se va a dividir y va a pasar la corriente por este resistor
pero va a seguir ese trayecto donde también se va a dividir aquí, y va a pasar por este resistor, y se va a dividir aquí para pasar por este resistor. Al final de cuentas vamos a terminar en vamos a medir la corriente en este punto, porque es lo que va a ser la corriente total en general. Así que cuando vayamos a medir la corriente en cualquier tipo de circuito, ponemos el amperómetro como si fuese otro elemento más del circuito. Ya que iniciamos la simulación, obtenemos una lectura de 537 miliamperes a una fuente de 12 volts. Por último, para medir la resistencia de un circuito en paralelo, hay que tomar en cuenta que las resistencias por sí solas es un poco extraño, pero para medir la resistencia equivalente simplemente sería como medir solamente una sola. Y en este caso solo vamos a medir, o sea, cuando se divide la corriente, regresa por acá, y es como si midiéramos las resistencias que crean a partir de la corriente esos tres resistores. Así que simplemente conectamos en paralelo nuestro amperómetro. En este caso no se respetan las polaridades. Y si iniciamos esta simulación, podemos ver que el ohmmetro nos marca un error. Esto debido a que no hemos apagado la fuente. Si apagamos la fuente, podemos ver que como automáticamente el ohmmetro nos empieza a dar una lectura, que en este caso la lectura va a ser de aproximadamente 22.4, 22.3 ohms. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser medir la tensión eléctrica total a través del circuito, la corriente total y la tensión eléctrica que pasa a través de la resistencia 1, 2 y 3. Para ello, vemos que nuestro suministro de energía nos va a proporcionar una tensión eléctrica de 12 volts y una corriente de 3 amperes. Muy bien. Ahora lo que necesitamos es recordar cómo se medía la tensión eléctrica en un circuito en serie. Recordamos que esto se mide en paralelo, así que procedemos a hacer la conexión. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a hacer la simulación. Y como vemos, nos da una tensión eléctrica total de 12 volts. Ahora para medir la corriente, recordamos que esta se mide en serie, así que procedemos a conectarlo. Muy bien. Muy bien. Y cambiamos esto a aquí para medir la corriente. Hacemos la simulación y como vemos nos da una corriente total de 58.3 miliamperes. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es medir la tensión eléctrica que pasa a través de la resistencia 1, 2 y 3. Para ello, igual, medimos la tensión en paralelo. Así que vamos a regresar esto. Muy bien. Muy bien. Listo. Ahora esto verificamos que esté para medir la tensión. Listo. Y
Listo. Como vemos, no, por esta resistencia circula una tensión eléctrica de 3.26 volts. Ahora vamos a probar con la resistencia 2. Recordamos que esta es de 56 ohms. Sí. Ahora vamos a conectarla a la siguiente. ¿Listo? Ahora vamos a ver que nos da una tensión eléctrica de 3.96 volts. En este caso aparece el menos, ya saben que por la polaridad. Si invertimos esto, nos va a dar una tensión eléctrica positiva. Así que vamos a hacer el cambio. Porque como vemos, el circuito empieza de este punto y termina hasta este punto. Entonces, el camino que sigue sería este. Muy bien, ahora vamos a ver. Y ahí está. Ahora para la tercera resistencia. Esta igual recordamos que es de 68 ohms. Y vamos a proceder con la otra. Muy bien. Como vemos, nos da una tensión eléctrica de 4.78 volts, lo que pasa a través de la resistencia de 82 ohms, me parece. Sí, 82 ohms. Y bueno, así fue como se pueden medir la tensión eléctrica en todo el circuito, la corriente total y la tensión eléctrica a través de la resistencia 1, 2 y 3. La correcta medición de los elementos de los circuitos eléctricos se volvió una parte indispensable a la par de que la electricidad se volvió parte de la sociedad. Una proeza sin igual fue demostrar de manera matemática el comportamiento de la corriente, la tensión y la resistencia eléctrica con la ley de Ohm y entre otros métodos. Así como ahora existen instrumentos que miden las variables anteriores con bastante precisión que, a su vez, demuestran la veracidad de la antes mencionada ley. Esto nos permite manipular la electricidad de una manera mucho más correcta y segura y con muchas aplicaciones para la ingeniería. Bueno, como vemos, los circuitos eléctricos tienen una gran utilidad y aplicación en la vida cotidiana, pero ha llegado a ciertos puntos donde el ser humano le cuesta demasiado calcular ciertos valores, pueden ser su resistencia, la intensidad de corriente o la tensión eléctrica. Por ello es de que crea diversos elementos, en este caso instrumentos de medición que ayudan a conocer los valores dentro de los circuitos eléctricos. El claro ejemplo pueden estar dentro de los voltímetros. Estos ayudan a calcular la tensión eléctrica que hay dentro de un circuito eléctrico. También existen los amperímetros. Estos ayudan a calcular la corriente eléctrica. Los ohmmetros que ayudan a calcular la resistencia de ciertos componentes en un circuito. Eh, pero con el paso del tiempo el ser humano siempre ha buscado la forma de evolucionar y tener todos estos elementos en una forma un poco más compacta. Eh, un gran invento fue el multímetro. Este multímetro tiene diversas funciones, como ya lo mencionamos ahí. Tiene la función del voltímetro, el amperímetro, el ohmmetro, entre otras cosas. Ya que este puede calcular puede determinar si hay continuidad en un circuito, la frecuencia y diversas cosas. Dentro de lo que es la cuestión de la electrónica y la electricidad existen también otros elementos muy importantes como lo vemos que es la fuente. Esta fuente también tenemos como didácticas, que es lo que hemos ocupado para la realización de esta práctica, donde esta nos proporcionan valores pequeños tanto de tensión eléctrica como de corriente eléctrica. Eh, Esto nos ayuda más que nada ahora sí que entender cómo funciona más un circuito eléctrico, cómo se comportan los elementos y cómo funciona, cómo pasa la corriente a través de ellos, determinar cuáles elementos son los activos y cuáles son los pasivos.
En esta práctica, como en la anterior, se utilizó la plataforma Tinkercad y se realizaron dos circuitos, uno en serie y otro en paralelo, en el cual pudimos medir mediante el multímetro lo que fue la tensión, la corriente y la resistencia. También pudimos ver de una manera más detallada lo que es un multímetro en físico. Tuvimos que describir lo que eran sus funciones, las teclas las que tenía este multímetro, y también se pudo observar de una mejor manera lo que era la fuente de energía. Aquí se nos explicó que la fuente que aparece en la práctica es como una similar como las que se utilizan ahí en lo que es en la institución. Y pues se entendió un poco de cuál es su funcionamiento, cómo manipular lo que es la tensión y la corriente de esta.